Buenas tardes, profesor. Le voy a hablar sobre los procesos judiciales, comenzando por los procesos constitucionales. ¿Cuáles son los procesos constitucionales? Tendríamos el proceso de habeas corpus, el cual ante la amenaza o vulneración de la libertad individual o de los derechos constitucionales conexos, el proceso de amparo en defensa de los demás derechos constitucionales que no están protegidos por el habeas corpus y habeas data. El proceso de habeas data procede en defensa de los derechos de acceso a la información pública y a la determinación informática regulados en el inciso 5 y 6 de la Constitución. El proceso de cumplimiento, que sería el ordenar el cumplimiento de una norma legal, ejecución de un acto administrativo o que se pronuncie cuando la norma legal o la ordena emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Luego tendremos el proceso de acción de popular contra reglamentos, normas administrativas y resoluciones que infrinjan la Constitución o la ley. Luego tendremos el proceso de inconstitucionalidad contra las normas con rango de ley que infrinjan la Constitución. Luego tendremos el proceso de competencial, que procede contra conflictos que susciten sobre competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas. Vale, comenzamos por el habeas corpus, que sería un proceso constitucional. Su finalidad es la protección de la libertad individual y de los derechos constitucionales conexos. Luego tendremos el plazo y se interpone la demanda de amparo prescribe a los 60 días hábiles de producir la afectación. De nuevo, en primera instancia, comenzamos por la demanda, la interposición de la demanda, luego el tiempo de la demanda, la vulneración del derecho a la libertad individual, artículo 27 y 28. Luego tendríamos la sentencia, la vulneración del derecho a la libertad, artículo 27 y 28. Luego tenemos en segunda instancia la interposición de la apelación en un tiempo de 2 días, la elevación de autos al juez superior en el día, artículo 36, y la resolución en 5 días. Luego tendremos el proceso de amparo. Se inicia con la demanda, interpuesta la demanda, el juez señala fecha y hora para la audiencia única que tiene lugar en el plazo máximo de 30 días hábiles. Luego se viene la contestación de la demanda, el juez emplaza al demandado para que conteste la demanda en un plazo de 10 días hábiles. Luego vienen las excepciones. Al mismo tiempo de la contestación de la demanda se deduce las excepciones y luego viene la audiencia única. Una vez contestada la demanda, el juez pone en conocimiento al demandado el escrito de contestación o a su demanda para que en esta audiencia única alegue lo que crea oportuno. En esta audiencia única el juez escucha a las partes y pronuncia sentencia en el acto, o caso contrario lo hace en un plazo de 10 días hábiles. Entre la notificación y el día de los alegatos debe mediar por lo menos 10 días calendario. Luego tendremos el proceso de habeas data, que comenzamos con la demanda, luego pasamos con el auto admisorio, luego tendríamos la contestación de la demanda, luego tendríamos la sentencia. Luego la apelación en 3 días. Luego tendríamos el proceso constitucional de cumplimiento, que sería con la presentación de la demanda. Después de 3 días hábiles se admite la demanda. Luego de 5 días hábiles, hay 5 días hábiles para contestarla. Luego hay 5 días hábiles para sustentarla en una audiencia. Luego, después de 10 días hábiles, se va a dictar la sentencia. Y después de 10 días, se va a poder presentar el recurso de apelación. Excepcionalmente, la sentencia puede también dictar en 30 días hábiles. Proceso de acción popular. Comenzamos con la demanda, luego se admite la demanda en 5 días, se corre traslado al emplazado y se publica y se hace la publicación del auto admisorio. Luego en 10 días se hace requerimiento de antecedentes, luego en 10 días hay 10 días para la contestación, luego en 10 días hay 10 días para la vista de causa y luego se emite la sentencia en 10 días. Proceso de inconstitucionalidad. Se interpone la demanda, se pronuncia el Tribunal Constitucional, el TC, en 10 días, luego hay el apercibimiento y alegatos en 30 días, luego la vista de la causa en 10 días, luego la sentencia y luego la remisión de la sentencia al diario oficial del peruano y luego se publica la sentencia al diario oficial del peruano. Luego tendremos el proceso de competencialidad. Se presenta la demanda, luego de 10 días hábiles se admite la demanda, luego de 10 días hábiles desde la notificación se corre traslado se contesta y se corre traslado a la otra parte, luego fijado por el fijado por el propio Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta la complejidad del caso, se fija la fecha y hora para la audiencia. El Tribunal Constitucional puede convocar una audiencia y luego después, para la sentencia no hay un plazo no hay un plazo específico establecido para emitir la sentencia, ya que depende de la complejidad del caso y de la carga del trabajo, de trabajo del Tribunal Constitucional, y luego se pasa a la ejecución de la sentencia. Luego ahora les hablaré sobre los procesos civiles.
Comenzaremos por el proceso de conocimiento. Comienza con la demanda, hay un plazo de 30 días para la contestación de la demanda. En un plazo de 10 días se va a emitir el auto de saneamiento, luego pasamos a la audiencia de conciliación, donde se va a fijar los puntos controvertidos y se va a suceder el saneamiento probatorio, luego se va a fijar en un plazo de 50 días la audiencia de pruebas y en un plazo de 50 días se va a emitir la sentencia. Luego tendremos el proceso abreviado. Comenzamos con la demanda, luego hay un plazo de 10 días para la contestación de la demanda, en un plazo de 10 días se va a emitir el auto de saneamiento, la fijación de puntos controvertidos, el saneamiento probatorio, luego se va a fijar en un plazo de 20 días la audiencia de pruebas y luego en un plazo de 25 días se va a emitir la sentencia. Luego pasaríamos al proceso sumarísimo, que comenzamos con la demanda, luego hay un plazo de 5 días para la contestación de la demanda, luego un plazo de 10 días se va a fijar la audiencia de saneamiento y actuación de pruebas, luego un plazo de 10 días se va a emitir la sentencia. Los asuntos contenciosos que va a contener, que están a resolver serían los alimentos, aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de 100 URPs, la separación convencional y divorcio ulterior, los demás que la ley señale, desalojo, interditos, interdicción, y los que no tienen una vía procedimental propia. Proceso único de ejecución, sin contradicción y sin audiencia. Comienza con la demanda, luego viene el mandato ejecutivo y luego viene el auto. Con contradicción y sin audiencia comienza con la demanda, luego viene el mandato ejecutivo, luego de 8 días viene la contradicción, le traslada a la otra parte por 3 días y luego viene el auto. Con contradicción y con contradicción, con audiencia, se comienza con la demanda, luego viene el mandato ejecutivo, 3 o días, 5 días para la contradicción, se corre el traslado por 3 días, luego sucede la audiencia y luego viene el auto. Ahora les hablaré sobre los procesos laborales. En la nueva ley procesal laboral, la ley 29.497, proceso ordinario, hasta la demanda, se comienza con la demanda, admisibilidad y emplazamiento, citación a audiencia única, luego de 10 días hábiles, se da un plazo de 10 días hábiles para la contestación de la demanda, luego se da un plazo de 20 a 30 días hábiles para la audiencia de conciliación, luego se da un plazo de 30 días hábiles para la audiencia de juzgamiento, donde va a suceder la actuación de probatoria y alegatos y sentencia, y luego 5 días hábiles para la notificación de la sentencia. Luego tenemos los procesos impugnativos de los laudos arbitrales. Se hace la emisión del laudo arbitral, luego 5 días, en 5 días se interpone la demanda, en 3 días se hace la contestación, luego vienen los alegatos, en 10 días se emite la sentencia, en 5 días hay para la apelación de la sentencia, y 15 días se va a producir el pronunciamiento de la Corte Suprema. Luego el proceso de ejecución en el procedimiento laboral. La sentencia luego primero tenemos la sentencia definitivamente firme, al tercer día cumplimiento voluntario, si no hay cumplimiento voluntario se ejecuta el cuarto día la ejecución forzosa. Si hubo cumplimiento, cumplimiento forzoso, si no hubo se fija una nueva oportunidad. Luego si hubo cumplimiento voluntario se declara el fin del proceso. Luego si no hubo, cuando se fijó la nueva oportunidad, los tribunales pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública. Luego, si el demandado cumple voluntariamente, si cumple, se declara fin el proceso. Si no cumple, el juez de ejecución puede disponer de todas las medidas que considere pertinentes y procede al recurso de apelación y al pago de interés de mora, indexación o corrección monetaria. Luego tenemos el proceso abreviado laboral. Se comienza con la demanda, 10 días para la contestación de la demanda, 10 días para el autosaneamiento, fijación de puntos controvertidos, 20 días para la audiencia de pruebas y 25 días para la sentencia. Luego tendremos los tipos de medidas cautelares aplicables al proceso laboral. Tendremos las medidas cautelares que tendríamos sería para futura ejecución forzosa, embargo, secuestro, anotación de demanda, medidas temporales sobre el fondo, medidas innovadoras, medida innovativa, medida no innovadora, medidas especiales, reposición temporal, asignación provisional. Luego tendríamos los procesos penales. Primero comenzaríamos por la etapa de proceso inmediato. Comenzamos por la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Iniciativa del fiscal por tener pruebas suficientes contra el imputado, luego viene el requerimiento del fiscal, el juez declara procedente, improcedente, se declara procedente, se va a la audiencia única. Luego tendremos el proceso común. Se hace la recepción de la denuncia, luego se califica la denuncia, luego la resolución de la apertura de la investigación, luego pasamos a las diligencias preliminares, luego pasamos a la formalización de la investigación preparatoria, luego pasamos a los actos de investigación preparatoria, luego pasamos al fin de la investigación preparatoria, luego pasamos a la acusación fiscal, luego pasamos a la audiencia preliminar, luego viene
En la acusación fiscal, ahí el fiscal va a hacer el requerimiento de sobreseimiento, luego se va a pasar a la audiencia preliminar, luego viene la apertura de juzgamiento, sobreseimiento y archivo, hay dos opciones. Por un camino va a estar el sobreseimiento y el archivo, por otro la ampliación de la investigación preparatoria, luego viene el juzgamiento, luego viene después de 2 días se dicta sentencia y 5 días tenemos para apelar. En la etapa intermedia tendríamos el requerimiento fiscal de sobreseimiento, el juez de investigación preparatoria, luego pasamos al juez de investigación preparatoria, la acusación, la notificación de otros sujetos procesales de objeción y pedidos. Etapa de juzgamiento. En la etapa de juzgamiento constituye la fase de preparación y realización del juicio oral, la misma que se realiza con la sentencia, luego viene la distribución física de los agentes, luego viene el derecho al silencio del imputado, luego viene la ausencia de las partes, luego viene el inicio de la audiencia y los alegatos finales, luego viene la aceptación de la acusación, luego viene la presentación de las pruebas durante el juicio, luego vienen los cambios y la clasificación jurídica, luego viene el orden del debate probatorio. Después tendremos la apelación de la sentencia, luego los interrogatorios, los alegatos finales, la liberación y juzgamiento, el contenido de la sentencia y la falta a la verdad de los testigos. En el proceso de determinación anticipada comienza con la formalización de la investigación preparatoria, luego tendríamos la solicitud de determinación anticipada, en un plazo de 5 días se da la audiencia de determinación anticipada, luego va a venir el control de legalidad del acuerdo, se puede desaprobar el acuerdo en caso de que no exista elementos de convicción, la pena acordada es desproporcional, haya favorecimiento hacia el procesado con la pena, y en un plazo de 48 días se va a dictar la sentencia anticipada. Luego tendríamos los procesos tributarios. Los procesos tributarios que van a estar establecidos por ley serían el procedimiento de fiscalización, el procedimiento de cobranza coactiva, el procedimiento de contencioso tributario y el procedimiento no contencioso. El procedimiento contencioso tributario. Primero tendremos la notificación de un acto reclamable, reclamación ante la SUNAT, luego tendremos el plazo para resolver la reclamación de 9 días, el plazo para apelar 15 días hábiles, luego tenemos el plazo para resolver la apelación 12 días hábiles, luego vendrá el informe oral, luego viene la resolución del tribunal fiscal y la solicitud de corrección de ampliación de aclaraciones. Luego tendremos las etapas de cobranza coactiva. Se inicia con la primera etapa, la notificación de la resolución coactiva. Aquí tendremos el orden de cancelación de la deuda. Si no paga y no impugna, se pasaría a la segunda etapa, los embargos, depósito, intervención, retención, inscripción. Luego se pasaría a la tercera etapa, remate, venta pública y forzada de los bienes y derechos del deudor. Luego tendríamos la cobranza coactiva, es el proceso que permite la cobranza de las deudas en caso que existieran basándose en el Código Tributario y en las normas legales. Si una compañía no cumple con los requisitos dentro de su fiscalización, la SUNAC enviará una notificación precobranza. Principales características. Sirve para asegurar el objetivo de recaudación, requiere la existencia de una deuda exigible, es de carácter ejecutivo en el que no cabe discutir la procedencia de la deuda. Duración del procedimiento, si te otorgan 7 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de que se haya notificado la resolución ejecutiva coactiva para el pago de la deuda pendiente vencido en el cual dictan medidas de embargo. El procedimiento de cobranza coactiva puede prolongarse hasta que se cumpla con recordar importes suficientes para extinguir la deuda en cobranza. ¿Qué hacer ante un proceso de cobranza coactiva? Estar informado, ya que con la clave SOL puedes ingresar a tu buzón electrónico en operaciones en línea SOL para conocer oportunamente las sesiones de cobranza coactiva, además de mantener una comunicación constante con tu auxiliar y ejecutor coactivo. Aquí los correos de contacto de cobranza coactiva. Procedimiento de fiscalización definitivo. Tendremos los alcances. Primero, este es el procedimiento mediante el cual la SUNAT realiza una auditoría exhaustiva a los libros y registros y documentación de contribuyente con la finalidad de determinar y de manera definitiva el monto de la obligación tributaria correspondiente a un determinado tributo y periodo de tributario, plazo 12 meses de entrega de la información, excepto precios de transferencia, prórroga, si un año adicional fiscal con compleja, ocultamiento de ingresos, grupo empresarial, ampliación. Es posible que la SUNAT amplíe la fiscalización a otros ejercicios y tributos no prescritos, prescripción por la notificación de cualquier acto de la administración tributaria dirigido al reconocimiento o regulación de la obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de la fiscalización de la administración tributaria para la determinación de las obligaciones tributarias. Procedimiento no contencioso tributario. Se inicia con la presentación de la solicitud, luego pasaríamos a la solicitud debe estar resuelta, luego en caso de que se vence el plazo de ley, la administración tributaria no se haya pronunciado, el deudor tributario puede impugnar ante el tribunal fiscal. Y eso sería todo, profesor.